Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Hoy también hablaremos de tu lado espiritual, Escorpio. Vamos a ir comenzando y comenzamos, Escorpio, con el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Escorpio, en el trabajo. Escorpio y el trabajo. No es posible ahora mismo un cambio, así lo dicen las cartas. Dice, aunque tú hayas movido muchas fichas, dice, ahora mismo no se da esa oportunidad, vamos a decirlo así, de cambio, Escorpio. De todas maneras, te digo una cosa, tendrás oportunidad más adelante, los que estéis esperando realizar algún tipo de cambio en lo laboral. Los Escorpios que no estéis en esta situación de realizar algún tipo de cambio, dice, un cambio que tú esperas tampoco es posible. Un cambio que esperas dentro del trabajo, sin que sea un cambio del trabajo, dice, eso no es posible. Los que estáis esperando noticias de si vais a seguir o no vais a seguir dentro del trabajo, vais a seguir durante un tiempo más, así lo dicen las cartas. Luego irán cambiando las cosas más adelante, pero con el tiempo. Ahora mismo, como que continuáis, ¿bien? Escorpio, que no estáis trabajando. Tú tienes noticias positivas relacionadas con el trabajo, Escorpio, pero esas noticias positivas dicen que a ti te implican un cambio importante en tu vida, que tú tendrás que tomar decisiones, en este caso. Son noticias de trabajo, ¿bien? Escorpio, que tenéis un negocio. Estás un poco nervioso ante ciertas situaciones, ante ciertos estancamientos, con los cambios que tú has querido realizar respecto a tu negocio, ¿no? Yo veo que tú has querido realizar ciertos cambios y que esos cambios ahora mismo están parados. Incluso tú podrías pensar que es que hay aquí una mano negra manejando los hilos. Yo no lo veo así. Tienes que darle tiempo, Escorpio. Noticias de cambio las vas a tener. Tienes que esperar todavía un tiempo. ¿Bien? También he de decir, Escorpio, en tu negocio, dice, intenta mantener la cabeza fría en ciertos aspectos de tu negocio que tengan que ver con los amoríos. El amor y el negocio hay que saber, dice, hay que saber separarlo, por algo te lo dirán. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Vamos a ver. Escorpio y tu economía. Respecto a tu economía, Escorpio, dice que ahora mismo es un poco dudosa e incluso dicen las cartas cuidado con los engaños, ¿bien? Aunque aquí de cara al futuro, dice mitad del mes de septiembre vas a notar ciertos cambios en tu economía, cierta evolución. Yo no te puedo hablar de que a ti te vaya, Escorpio, a entrar una gran cantidad de dinero, ni mucho menos. Hablan de una evolución en tu economía, ¿bien? O sea que el dinero que tú percibas será que te lo has ganado tú, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio que estáis solteritos. Estoy viendo aquí de cara al futuro una persona especial. Dice que esta historia va a empezar muy lento, con mucha prudencia, que hay un poco de distancia entre vosotros, pero que también es una persona para quedarse. Claro, las cartas dicen que es para quedarse, pero tú vas a tener la duda de si esta persona tiene buenas intenciones, si no tiene... ¿Qué intenciones trae? Esa duda tú la vas a tener.
Vamos a ver más cosas y más información de esta persona. Tengo que decir que esta persona llega justo después de un proceso de tu vida en el cual ha habido mucho llanto, mucho sufrimiento. Vamos a ver qué más. Escorpio, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí está confirmando como el fin de esa etapa de llanto, de sufrimiento. Bueno, no todo será de llanto, que no todo el mundo llora, ¿no? Esa etapa de sufrimiento donde tú has vivido una historia que aquí lo simbolizan como una especie de triángulo amoroso o algo por el estilo. Bien. Esta persona que llega a tu vida, dicen las cartas que podría ser una persona un poquito mayor que tú, no mucho, no pienses que es mucho mayor que tú, bien, y que llega a tu vida como realizando muchos cambios, o como que, aquí dicen las cartas, como que el que llegue esta persona a tu vida a ti te implica mucho tomar, como que tú tomas muchas decisiones, o que con tu vida pasada, o con tu relación pasada, o algo por el estilo. Algo así, como que te abre los ojos en algún aspecto, algo así. Vamos a ver qué más. Esta persona, bueno, te lo he dicho antes, confirma las cartas que está en otro lugar, Esto no quiere decir que sea un lugar, sea lejos, perdón. No quiere decir eso, No todo tiene por qué ser un lugar lejano, ¿vale? Esta persona, te voy a decir, Escorpio, que está por destino en tu vida. Estáis destinados los dos, así lo dicen las cartas. Que da igual como todas las situaciones que hayáis vivido, ambas partes, que como que estáis destinados a encontraros. Bien, y esta persona no va a tardar en llegar. El hecho de que tú dudes tanto, como han dicho antes las cartas, dice, tú tendrás siempre como esa duda, ¿no? De que si está para quedarse o no esa persona. Es una persona que le cuesta tomar decisiones. Quizás seas tú el que tengas que tomar las decisiones por esta persona, que es lo que pasa, Scorpio, que tú no estás acostumbrado a esto. Y quizás por ese detalle te genere esas dudas, el que tú veas que esa persona no toma decisiones, pero en este caso yo te animaría a ti a que fueras tú el que toma esas decisiones. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Escorpio, que estáis solteros. A lo largo del mes de septiembre, fin de una etapa de tu vida, se lo dicen las cartas, Escorpio. Fin de una etapa de tu vida. Bien, aquí está el renacer, hablan del renacer. Te voy a decir una cosa, si yo estoy en lo cierto, mira, aquí sale este fin de esta etapa y seguidamente las comunicaciones con esta persona. Y comunicaciones en las cuales confirman las cartas que tú esto lo ves muy complicado porque hay cierta distancia entre vosotros, que ya he dicho antes que no tiene por qué ser mucha distancia, que no os hagáis pajas mentales antes de tiempo. Y dice, pero tú en ese momento dices como que la distancia en el tema de las relaciones como que no va conmigo. Esto no va a ser un problema en un futuro. Yo no veo un problema. Yo en esto le veo una solución porque yo realmente os veo como pareja de cara a futuro con esta persona. Eso sí, es algo que se va a ir dando de forma lenta, continuada, pero lenta. ¿Bien? Y te voy a decir una cosa, que quizás, Scorpio, tú hables con esta persona, tú comiences comunicaciones con esta persona y no tenga el perfil que tú creías que tenías o que tú creías que tenía que tener una persona para tú enamorarte y posiblemente no lo tenga, ¿vale? Vamos a ver qué más.
Comienzas a darle valor a otras cosas. Esto es muy importante, Escorpio. Dice, en esa persona hay un detalle que tú ves. Y es la estabilidad que a ti te aporta. Ya vamos a dejarnos de físico, de lo que le rodea, que hay mucha gente que le enamora no el físico, sino lo que el envoltorio, bien. Dice, fuera de todo esto aquí no importa. Aquí importa lo que te transmite esta persona interiormente. Y esto es muy importante, Escorpio. Vamos a seguimos. Escorpio, solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Escorpio, casados en convivencia y novios. ¿De qué tienes dudas tú, Escorpio? ¿De qué dudas? ¿De que se van a...? ¿Qué es lo que tú estás esperando en tu relación para seguir avanzando, ¿no? Para que se den cambios. ¿Y esta espera a ti te genera dudas? ¿Bien? Esto es lo que aquí sale en un principio. Vamos a ver qué más. Vas a recibir muy buenas noticias, Escorpio. Reciben noticias positivas. Muchos de vosotros, Escorpio, tengo que hacer hincapié, casados en convivencia de novio, en el tema de embarazos. Hablan de embarazos también. Puedes pasar obstáculos en el amor como cualquier persona en el mundo, Escorpio. No eres la única persona que pasa obstáculos en el amor. Pero también te voy a decir una cosa. Hay obstáculos en el amor que nosotros mismos no los creamos. Que son espejismos, como yo digo. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Escorpio. Casados en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Escorpio, casados en convivencia y novios. ¿Es posible la continuidad entre vosotros? Por supuesto que sí. Así haya distancia, así lo dicen las cartas. Pero esa distancia, dice, no se va a permitir. Será una distancia por un tiempo determinado, X tiempo. 4 semanas, 5, como mucho, Escorpio. Si es que se diera la situación de distancia entre vosotros dos, ¿vale? El trabajo es muy imposible que a vosotros os separe. Si eso lo estáis pensando, es muy imposible. Porque esa distancia se genera o por trabajo o algo por el estilo. Y se generan más miedos en lo que es la relación, ¿vale? Veo muchos de vosotros dice que no es conveniente todavía el tema de hijos, pero esto ya cada uno lo tiene que ver para sí mismo, si es conveniente o no es conveniente, ¿no? Eso no te lo tengo que decir yo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Escorpio. Casados en convivencia y novios. Dice, hay que evitar algún tipo de discusión entre vosotros que se puede dar, ¿bien? Que esta discusión podría estar relacionada con temas de amistades, economía y demás. Sobre todo las discusiones que se centran en los temas económicos, dice, os pueden impedir avanzar. ¿Bien? Dice, hay un cambio que se va a producir entre vosotros, dice que Escorpio te dará a ver una situación que antes no has visto de tu pareja o que tiene que ver con el entorno de tu pareja.
¿vale? Sobre todo los que no hayáis convivido. Todavía, dice, esto se verá en cuanto comencéis a convivir. Ni es malo ni es bueno, simplemente hay que aprender a manejarlo y llevarlo, así lo dicen las cartas. Y es algo relacionado con lo familiar, ¿vale? Que luego me decís que me guardo cosas. Cuando me hace una gracia, cuando me decís todos, para que veáis que leo todos los comentarios, ¿eh? Que os creéis que no los leo y los leo. Me hace una gracia cuando me decís en un vídeo. Ay, Encarna, te estás guardando cosas. Me da la sensación que no nos estás diciendo todo. Ay, Dios mío, pero es por mis caras, ¿verdad? ¿A que sí? Escorpio, casados, en convivencia y novios. Es cierto que a veces estoy más comunicativa que otras, ¿eh? Y yo me creo que con mi expresión de la cara, pues ya me estáis entendiendo, que no todo el mundo me entiende, claro, evidentemente. Es que así soy yo, ¿no? Una anécdota. Como sabéis muchos de vosotros, he estado hace poco en Roma, ¿no? Y bueno, la traductora, entre comillas, porque yo el italiano no es que lo domine, me aprendí lo básico para defenderme y tal. Bueno, la traductora era yo, ¿no? Todavía íbamos mi familia y yo, y entonces yo empezaba a hablar con quien tuviera que hablar en italiano, y yo, sí, yo no entendía y me decían lo otro, ¿vale? ¿Pero qué ha dicho? O sea, ¿te enteras tú sola y ya está o qué? Bueno, vamos a seguir. Escorpio. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Estáis planificando mucho de cara a futuro, Escorpio. Y yo os diría que ahora mismo estas planificaciones están todas en el aire. Hay que esperar algo muy importante para que estas planificaciones se den. Entonces, yo os diría en este caso, esto no es cuestión de suerte, el que esto se dé o no se dé. Esto lleva su proceso, esto lleva su dedicación. Y el planificar antes de tiempo y decir, bueno, pues a ver lo que pasa, es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte, cuestión de tiempo y de dedicación, lo que estéis planificando. Pero no planificéis antes de tiempo, también os lo digo, porque todo, en este caso tiene su tiempo, así lo dicen las cartas. Vamos a seguimos. Seguimos, Escorpio, casados en convivencia y novios. No te precipites en los acontecimientos, no es momento de tomar decisiones, todo cogerá el rumbo que tenga que coger. Por muchas vueltas que le deis a muchas situaciones, el rumbo, el destino está escrito, Escorpio. Para muchos de vosotros cambios fuertes, pero cambios que os llevarán a la estabilidad, ¿bien? Y a lo que estéis buscando en la relación. Vamos a seguir, Escorpio, ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Cuando hay amor verdadero, Escorpio, ni los lazos de sangre lo pueden romper. Así lo dicen, y cada uno que lo aplica a su historia, como siempre digo. Seguimos, Escorpio. Seguimos con tu mensaje. ¿Mensaje? No, si el mensaje ya te lo he dado. Se ha ido. Con la salud, Escorpio, se me ha ido, pero total, ¿eh? Total. Vas a tener mejoría, Escorpio, en ciertas cosas que tú hayas tenido, tu dolencia y demás. Pero también dicen las cartas,
es necesario un cambio de hábitos, porque vas a ir notando dentro de poco ciertas inflamaciones de vientre en las cuales tú vas a tener que hacer un cambio en tu vida de hábitos. Como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Seguimos, Escorpio. Seguimos ahora sí con tu mensaje general. Escorpio y tu mensaje general. Mi queridísimo Escorpio, en este mensaje general te dicen las cartas que te dejas llevar mucho por el pensamiento de los demás. No es importante tu estabilidad emocional con los pensamientos de los demás. No tiene nada que ver lo que piensan los demás con tu estabilidad emocional. Tu estabilidad emocional es tuya y nadie te la puede alterar. Escorpio. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con tu lado espiritual, y en este caso, como siempre os digo, ya sabéis que si conectas con este mensaje es para ti, si no conectas lo dejas pasar, ¿eh? Vamos a ver, Escorpio, y tu mensaje espiritual. El año 2000. Me indica mucho ese año, esta persona. La letra J está marcando muchísimo aquí, ¿eh? Y la letra S. Es un hombre. Me da la sensación de que es un hombre, ¿eh? Aunque no se me ha mostrado como en otras ocasiones, otros se muestran, pero me da la sensación de que es un hombre por la fuerza, pelo canoso. Sus ojos son claros, ¿eh? Habla de algo especial en ese año, ¿eh? Esta persona. Habla de algo especial en ese año. Algo pasó en ese año que es especial, que es importante, que quiere que tú lo recuerdes. Una persona muy sonriente. Me llama mucho la atención sus dientes. Porque para la edad que tenía esta persona, vamos, que no es muy común, por lo menos aquí en España, no sé, en otros países no. Yo sé que en Latinoamérica y todo eso, la gente se cuida más la dentadura, ¿no? Pero aquí en España no es muy común ver una persona de edad, y con esa caja de dientes tan perfecta, ¿no? Como yo le he visto a este hombre, ¿eh? De todas maneras, en estos casos, si tú has conectado con esta persona, es para ti el mensaje y te aconsejo que intentes contactar con esta persona a través de los sueños para que te pueda ampliar ese mensaje. En el caso de que no hayas conectado con el mensaje, ya sabes que no es para ti. Mi queridísimo Escorpio, te doy el número 32 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, recordarte, Escorpio, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.